Ahora, una pregunta clásica, es bastante clásica, es ¿cuáles son las células más abundantes? ¿No? En este caso serían las acidófilas. En cuanto a las cromófilas, pues son las acidófilas, ¿no? Vamos a tener en estas, hay una mnemotecnia que es a solas contigo, ¿no? A de acidófilas, ¿ya? ¿Y qué células están dentro? Primero tenemos las somatótropas, la palabra la de lactótropas y la palabra contigo. Estas son básicamente células basófilas, ¿no? Corticótropas, tirótropas y gonadótropas, ¿no? Una pregunta que también que les hacen es ¿cuál de estas es la que va a tener los gránulos más grandes? ¿No? Ahora, a ver, mamotropas o lactótropas, esto es importante, también son llamadas estas, y fíjense, su tamaño rara vez preguntan, acá tenemos 600 nanómetros, embarazo, estimula, con que ustedes sepan cuál es la más abundante, eso es lo que me importa, ¿ya? Ahora, en las basófilas, ¿por qué se llaman basófilas? Porque se van a tener las, ¿no? Corticótropas, el porcentaje sí, apréndanse, es frecuente, la mayoría de doctores siempre les preguntan esto. Ahora, esto sí es importante. Más adelante en bioquímica incluso lo van a llevar, es la propia melanocortina, la POMC, ¿no? A partir de la POMC, ¿qué componentes se forman? ¿No? Corticotropina, melanotropina, lipotropina, todas estas que están viendo acá, ¿no? Pero, ahora, ustedes tienen que saber que la mayoría de estos compuestos son beta. Por ejemplo, la melanotropina, acá en su libro no les pone si es alfa o beta, ¿no? Pero esta sí hay alfa. Recuerden, tengan en cuenta que esta también existe alfa. Sus funciones ya les pueden preguntar. Las tirótropas, como les digo, lo más importante, el 5%, ¿no? Las gonadótropas, 10%, 300 a 400, esto es importante. Por ejemplo, doctor Vidal, creo que en varias de las prácticas siempre les pregunta, ¿y cuál es la hormona estimulante de células intersticiales? ¿No? Les pregunta por este nombre, y ya saben cuál es. Cromófobas. Ahora, en las cromófobas y las folículos estrelladas, ambas son células madre. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cromófoba, como dice, son inespecíficas. Y además estas no van a tener capacidad de mitosis. En cambio, las folículos estrelladas, estas sí se van a encargar de regenerar a la adenohipófisis, ¿no? Esta es una pregunta de examen. Van a tener prolongaciones grandes, ya, pero ambas son células madre. Pars intermedia, tenemos pars tuberales de la pars intermedia, que era lo más importante, los quistes de Raquia, ¿no? Células basófilas, eso ya saben. Pars tuberalis, no, rara vez preguntan neurohipófisis, ¿qué me puede importar de neurohipófisis? Pregunta clásica en neurohipófisis, ¿qué son los cuerpos de Hering? Esto ha repetido un montón de veces, ¿no? ¿Qué son los cuerpos de Hering? No son más que dilataciones de los axones donde se están acumulando los gránulos de secreción, ¿no? Y recuerden, o sea, la adenohipófisis como tal es una glándula endocrina, sí. La pars distalis, sí. Pero la pars nervosa no es considerada una glándula, ¿no? Porque lo que hace es almacenarla, ¿no? Vasopresina, oxitocina, ¿dónde se producen? Supraóptico y paraventricular, esto incluso por anatomía ustedes ya saben, ¿no? Pituicitos, esto es importante. Esto no confundan con los pinealocitos, ¿no? En esta porción, la célula que va propia del tejido conectivo son los pituicitos, ¿no? Neurogliales, hay ocasiones en las que los pituicitos, incluso en exámenes, te las consideran como células de sostén o que son células neurogliales, como acá te la ponen, ¿no? Pigmento lipocrómico, no tiene mucha importancia, ¿no? ¿Qué más? Glándula tiroides, ya, eso es lo que... Tiroxina, triodotironina, calcitonina, ya, eso está bien. Delgada cápsula, lo mismo, ¿no? Cápsula, ustedes ya saben cuál es su composición. Ahora, acá hay un dato importante. Como tal, están separadas de las células foliculares y parafoliculares por una membrana basal. O sea, esto es importante. Incluso el Carrasco creo que les molesta bastante con esto, ¿no? El hecho de que hay varios libros, textos en los que te comentan que el epitelio casi es cúbico, ¿no? Pero en esta porción, ojo con esto, sí están separadas por una lámina basal, ¿no? Ambas células. Cuando no tienen estimulación, recuerden, son cúbicas, ¿no? Y si tienen estimulación por la tirotropina, entonces estas se van a convertir cilíndricas, ¿no? Tiroxina, tironina, calcitonina. ¿Qué más me importa de esto? Peroxidasa tiroidea, no.
células parafoliculares o células C, esto ustedes ya saben. El porcentaje les pueden preguntar. Células foliculares, cúbicas, receptores de TSH, esto es importante, esto es por lógica. A ver, si yo te pongo en el examen, las células foliculares presentan receptores TSH en su porción apical, ¿es verdadero o falso? Es falso, ¿no? Porque básicamente la irrigación siempre va por lo que es la membrana, es próximo a la membrana basal, ¿no? Entonces sí o sí tienen que estar próximos en la porción basal, ¿no? En su polo basal. Síntesis de hormonas tiroideas, niveles, no me importa esto. Esto ya te pueden jugar entre esto, lo que es cuál es más potente, cuál está más concentrado, ¿no? ¿Cuál es más potente? La T3, ¿no? ¿Cuál es más abundante? La T4. ¿No? Yoduro, pendrina, esto es importante. Fíjense que, ¿cómo va a entrar el yoduro? Es por medio de sodio yoduro, pero como yo voy a eliminar donde está este componente hacia el coloide, es por medio de yoduro cloruro, esto también es llamado pendrina. Nunca vi esta pregunta en exámenes, pero quiero que sepan que al menos en la farmacología este canal tiene su importancia, ¿no? Tiroglobulina yodada, no me interesa esto. Esta es una clásica, donde está... acá. En varios pasados ustedes van a ver que les van a preguntar dónde es oxidado el yoduro. Es oxidada por la peroxidasa tiroidea, pero exactamente en qué porción. Y en exámenes pasados ustedes se van a dar cuenta que les ponen que te ponen coloide, en el citoplasma, yo qué sé, etcétera, ¿no? Pero las respuestas siempre han sido como están en el texto. Interfase coloide, célula folicular. Entonces, si tú ves coloide, pues no, es falso. Yoduro activo, tiroxina, no me importa esto. Liberación de las hormonas tiroideas, o sea, como les dije, entre T3 y T4, las principales diferencias, ¿no? Esto incluso por el propio ya lo saben, una monoyodo con una diyodo que va a formar T3, ¿no? Y dos diyodos T4. ¿Cuál es la más potente? La T3, ¿no? De 3 a 4 veces más potente que la T4. Pero ¿cuál es la más abundante? La T4, ¿no? ¿Cuál es la que se va a unir con mayor, cuál es la que va a estar más concentrada como tal en la tiroglobulina? Pues la T4, ¿no? Ahora, a nivel de los tejidos periféricos, ¿cómo yo voy a convertir la la T4 en la T3 por la yodinasa, ¿no? Todo esto es importante. Sí, en la enzima yodinasa también en fármaco ustedes lo van a llevar. Tiene su importancia el hecho de que yo inhiba esta enzima, ¿no? La globulina fijadora de tiroxina, bueno, la que la transporta, no nos vamos a meter mucho en eso. Ahora, enfermedad de Graves e hipotiroidismo. Esto sí me encantaría que ustedes lo sepan. Graves o Graves, esa es una enfermedad congénita, ¿no? Es en la que básicamente el paciente va a presentar hipertiroidismo, ¿no? Porque hay otras enfermedades que son la de Cushing y Addison. Estas en la clínica también tienen mucha importancia, pero Cushing y Addison tienen que ver más con la glándula suprarrenal. No vayan a confundirla con la de Graves, ¿ya? Efectos fisiológicos. Ahora, esto sí es importante y esto lo hacen por lógica, ¿ya? Por ejemplo, en la enfermedad de Graves van a tener un hipertiroidismo. El hipertiroidismo básicamente, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la función normal de la hormona tiroidea? ¿Cuál es? Aumentar la tasa metabólica. Ustedes ya saben eso. Pero si yo tengo una de Graves, que la persona, por ejemplo, sea un poco más delgado, si yo aumento la tasa metabólica extremadamente, esto contribuye a lo que es la temperatura. Entonces, un hipertiroidismo pues tendrá intolerancia al calor, ¿no? Y así hay un montón de diferencias. En el hipotiroidismo será todo lo contrario. La persona pues va a ser intolerante al frío. Por lo general no van a ser delgados y altos, van a ser un poco más bajos y van a tener tendencia a obesidad, ¿no? O sea, pero esto es ya para más adelante, no tiene importancia. Células parafoliculares, su concentración 0,1%. Esto lo que me importa es dónde está exactamente. Esto va a producir la calcitonina, pero la calcitonina exactamente en qué célula del hueso actúa, ¿ya? Esto te van a cambiar
con la paratormona. Son muy diferentes las células a nivel del hueso en la que actúan, ¿ya? Glándula paratiroides. Ya saben, nosotros en el reconocimiento ya lo vimos, cuál era la clave para una glándula paratiroides, adipocitos, ¿no? Entonces acá, su cápsula ya la misma, ya saben, no nos complicamos con esto. Células principales, células oxífilas o acidófilas, ¿no? Principales, las principales, hormona paratiroidea, ¿no? ¿Y en qué células a qué células se van a unir? Eso también es importante, ¿no? Células oxífilas no tienen mucha importancia, células intermedias también, o son, rara vez preguntan esto. Efecto fisiológico de la hormona paratiroidea. A ver, esto tiene que ver con la reabsorción del calcio, mantener adecuada concentración de calcio, ¿no? ¿Cuánto es la concentración de calcio? Concentración de calcio, sí. Muchas veces te preguntan de 8.5 a 10.5, ¿no? Y ya les dije, esta concentración a nivel de lo que es en su primer parcial cambiaba, ¿no? Si no me equivoco, en primer parcial, en el tema de hueso era 8.5 a 10, ¿no? Miligramos por decilitro, recuerden, miligramos, no gramos. El año pasado les han cambiado gramos y ya era falso. Aumenta la concentración del calcio, disminuye la concentración de fosfato. Ahora, a nivel urinario, esto también tiene que ver mucho con la vitamina D. Osteoclastos, ya. Riñones, exactamente, ahí está. Túbulos distales, esto es importante. Van a actuar a nivel del túbulo distal y van a reabsorberlo, ¿no? Y también en el proximal, ¿no? A nivel de, por medio de la vitamina D o calcitriol. Suprarrenales. Derecho, izquierdo, no, tamaño no nos importa, corteza, médula, no. Ahora, esta es la que va a tener vasos como tal fenestrados, capilares fenestrados, sí, pero también va a tener sinusoidales y eso se va a encontrar a nivel de la segunda capa, que es la zona fasciculada, ¿no? A nivel de la corteza. De esto sí es clásico que te pregunten los porcentajes, ¿no? La corteza es 90%. Ahora, en cuanto a al porcentaje de sus capas, zona glomerular, fascicular, reticular, esto sí han preguntado, ¿no? ¿Y qué tipos de células son? Por ejemplo, en la zona glomerular, como también en la reticular, ustedes quédense con que ambos están en cordones, ¿no? Glomerular, angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es clásico. Es pregunta clásica de examen. A ver, zona glomerular, ¿qué produce? Mineralocorticoides, ¿sabe? Y tenemos primero al más importante, la aldosterona. Ustedes por urinario deben recordar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces, por lógica, la angiotensina 2, para que yo pueda liberar aldosterona, ¿dónde tendría que actuar? ¿Zona glomerular, fascicular o reticular? Glomerular, obvio, ¿no? Porque aquí es donde yo voy a dar la liberación de aldosterona, ¿no? Por algo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Bien, es pregunta clásica, porque en el resto de capas también actúa la corticotropa, pero acá le aumentamos angiotensina 2. En el ROS esto se contradice, pero como estamos en este libro del Garner, respeten su libro, ¿ya? La cápsula, ya saben, lo mismo, no nos importa mucho eso. Células cilíndricas, esto sí es importante, en cordones y grupos. En cambio, en la capa reticular, ¿cómo eran? Cordones, pero estos son ramificados, ¿no? Los porcentajes nunca olviden, siempre les cambian esto. Y después tenemos la capa células progenitoras fasciculadas, 70%. Esta célula es muy preguntada, ¿no? ¿Cuáles son los espongiocitos, ¿no? ¿Qué forma tienen? Forma poliédrica. Ahora, en el microscopio ustedes ya saben cómo reconocer una glándula suprarrenal y era justo por esta capa, ¿no? Que les dije, si ustedes ven una disposición en columnas, que acá creo que no le pone en columnas, dispuestos en forma longitudinal, ¿no? Y acá están capilares sinusoidales, ¿ven? Acá está la clave. Nunca han preguntado esto, pero tengan idea, ¿no? Ahora, como estas van a producir glucocorticoides, esta es la capa fasciculada, producen glucocorticoides, ¿no? Cortisol, corticosterona, todas esas. ¿Cuál es la función de los glucocorticoides? Si te dice glucocorticoides, ¿qué va a hacer? Aumentar la glucosa en sangre, ¿ya? Espongiocitos, sus características del espongiocito, fíjense acá en la parte derecha, cuántas veces han metido en exámenes. Entonces, es una pregunta clásica. Sería bueno que se aprendan todas las características, ¿no? Incluso esto puede llegar a ser binucleado, ¿no? Bien, zona reticulada, el porcentaje, y fíjense, ¿no? Produce algunos glucocorticoides, pero principalmente andrógenos, ¿no? ¿Cuáles son los andrógenos? Bueno, eso ya por lógica lo hacen, ¿no? De hidroandro, tienen la palabra andro, entonces, difícil que se pierdan esto. Esta fisiología de la corteza suprarrenal
Entonces, los mineralocorticoides teníamos a la aldosterona. ¿Cuál es la función de la aldosterona? Lo vamos a repetir esto en urinario. De absorber actúa con sodio y potasio, ¿no? Voy a absorber el sodio y voy a excretar el potasio. Todo esto que tengan en cuenta en que en farmacología es muy importante. Hay un montón de fármacos que actúan en los receptores de aldosterona, etcétera, etcétera. Entonces, este tema es demasiado importante. De todos los temas que tenemos acá, el que les puedo asegurar que sí o sí les va a servir que se aprendan es urinario. Yo diría que el sistema urinario de todo ese temario de su tercer parcial es el que sí o sí deberían dominar para fisiología o mucho más adelante. Bien, glucocorticoides, como les dije, ¿cuál era su función? Aumentar la glucosa, ¿no? Pero tiene un montón más de funciones. Va a suprimir la respuesta inflamatoria, perdón, la respuesta inmune, esto es importante, ¿no? En dosis altas. Ahora, acá está lo de Cushing y Addison, ¿no? Cushing es cuando vamos a tener un hipercorticalismo, vamos a producir más. Entonces, a ver, esto es por lógica, si nosotros vamos a la clínica, en Addison es donde va a producir menos. Ahora, ¿cómo esperarían que esté un paciente con enfermedad de Addison si yo voy a producir en menor cantidad todos estos compuestos? Esperarían que tenga, por ejemplo, una hiperglicemia o una hipoglicemia. Una hipo, ¿no? Porque si yo voy a producir menos de estos, pues hipo. En cambio, Cushing es todo lo contrario, ¿no? Entonces, son opuestos. Es lo mismo que hipertiroidismo y hipotiroidismo, ¿no? También serán opuestos. No nos vamos a meter más en la clínica porque con que ustedes sepan cuál es hiper y cuál es hipo, creo que con eso basta. Ahora, en la médula suprarrenal 10%. Ahora, lo que me importa, ¿cuáles son? Células cromáfines. Cromáfines. ¿Cuál es la característica de la médula suprarrenal? Vamos a tener las células cromáfinas que producen catecolaminas, ¿no? ¿Cuáles son las catecolaminas? Adrenalina, noradrenalina, ¿no? Principalmente esas dos. Y incluso acá te menciona otras sustancias, ¿no? Como cromograminas y todo eso, encefalinas, que son para el dolor, ¿no? Rara vez te preguntan estos. Pero, ¿cuál es la característica de las cromáfines? Esto sí es importante. Ustedes más adelante, bueno, en la práctica, yo les expliqué a varios de mis estudiantes que la característica de las células cromáfines es que son células postganglionares, ¿ya? Cosa que más adelante ustedes van a aprender que hay una fibra preganglionar y otra fibra postganglionar, ¿no ve? ¿Y qué tipo de neurotransmisor produce? La cosa es que en el sistema nervioso simpático, la fibra postganglionar casi siempre produce noradrenalina. En cambio, en el parasimpático va a producir otra sustancia, ¿no? Entonces, ahora, a lo que yo me voy es que con la célula cromafin, al ser una fibra nerviosa postganglionar, ahí se están dando cuenta por qué va a producir catecolaminas, porque una fibra simpática postganglionar normal, sin modificaciones, que produce noradrenalina. Entonces, la célula cromafin va a seguir produciendo noradrenalina, pero a este nivel lo que va a hacer es, va a perder va a perder sus fibras, sus axones, ¿no? Y va a adquirir una característica incluso un poco más esférica, poliédrica, ¿no? Lo que va a hacer que produzca catecolaminas. Entonces yo esta noradrenalina que producía la voy a convertir ahora en adrenalina, ¿no? Entonces ahí está la importancia porque es una postganglionar, pero recuerden, es una modificada, eso es importante, ¿bien? Ahora, ¿qué más les pueden preguntar? Glándula pineal, ahí está. La cápsula, la melatonina, esto es importante, ¿no? Creo que incluso esto por el propio, ya se la saben, es importante principalmente para regular el ciclo, ¿no? El ciclo diurno. Actúa principalmente en la noche, en periodos de oscuridad, bla, 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 eso ya se la saben, ¿no? Tiene tabiques y, recuerden, ¿por qué está cubierta por pia madre? Aquí ya no es tejido conjuntivo colagenoso denso irregular, ¿no? Y tiene una célula propia. ¿Cuáles son los pinealocitos? ¿No? Esta es la que me importa, el 95%, y estos son los que producen la melatonina. Pinealocitos, no lo confundan con piticitos, ¿no? Hay otra célula, a ver dónde está, intersticiales, el 5%. También es como de la neuroglía. Recuerdan ustedes en neurohipófisis, ¿no? ¿Cuál era su célula? El pitocito, ¿no? Tienen casi la misma función. Van a ser similares a un astrocito, a lo que ustedes no nos vamos a complicar. Ahora, en el microscopio, ¿cuál era la clave? Yo les dije para su reconocimiento que a mí me permitía decir esta es una pineal o esta es una adenohipófisis.
una de las claves para la pineal era primero encontrar la arritmia cerebral, ¿no? Entonces, esta es pregunta clásica. Y aparte de eso, ¿cuál era la otra clave? Ir a la parte periférica y encontrar la vía madre, ¿no? Que era una capa eosinófila, ¿no? Bien teñida, intensa. Bien, creo que esto es todo con endocrino. Ahora vamos a integumento. Esto sí han preguntado esto, pero por lógica ustedes ya se la saben. En hembra ustedes ya han llevado a partir de qué deriva la epidermis, la dermis, ¿no? Todas esas capas, el aparato reticular. ¿Qué es el aparato reticular? ¿Dónde está desarrollado el aparato reticular? Tal vez recuerden un poco del labio, ¿no? Aquí estaba muy desarrollado como tal el aparato reticular, pero aparato reticular no es nada más que el intercalado, ¿no? Entre crestas dérmicas y epidérmicas. Hipodermis, recuerden, es tejido conjuntivo. Esto no pertenece a la piel. Esto es importante, ¿no? Más adelante van a aprender que en otros textos te van a decir que sí pertenece, pero no histología no. Piel fina, piel gruesa. Lo más importante entre gruesa y delgada, ¿cuál es lo que no tiene? El estrato lúcido, ¿no? Ahora, filamentos de queratina. Esto sí me importa. En los filamentos de queratina, una clásica es que siempre te confundan qué tipo de queratina presenta la basal y la espinosa, ¿no? Porque son diferentes. Por ejemplo, en la basal son 5, 14, ¿no? Las figuras mitóticas. Ahora, también su forma. ¿Qué forma presentan la estrato basal? Una telescópica, ¿no? En cambio, en el estrato, vamos a ir al segundo, ¿no? Como más arriba, estrato lúcido, estrato espinoso, granuloso, lúcido y córneo, ¿no? Todos estos desde el lúcido incluso ya son planos, ¿no? Son células ya aplanadas. Estrato basal, la capa de Malpighi es otra pregunta clásica de examen, ¿no? Es la combinación del espinoso con el basal, ¿no? Interleucina 1, no, muy rara vez. Ahí está, ¿no? En cambio, en el espino eran las queratinas 1 y 10, ¿no? Ojo con esto. Porque se llama, también vamos a tener ya la queratohialina. El estrato granuloso en gránulos, ¿no? Eso es importante, por eso es estrato granuloso, ¿no? Tonofilamentos, grupos Otland. Hay exámenes en los que rara vez les ponen con este nombre, ¿no? Cuerpos de Otland, barrera, estrato lúcido. ¿Cuál era su característica más importante? No presentan núcleo ni organelas, ¿no? Involucrina, no, rara vez preguntan. Pasan 20 capas, ¿no? Leidina. Esto de las 4C es que cubierta celular cornificada y la cubierta celular compuesta cornificada nunca han preguntado, la verdad. Nunca. Células de Langerhans, todo esto sí. Les van a preguntar el porcentaje y especialmente en qué se encuentran. Es pregunta clásica. Ustedes quédense con que las Langerhans son las únicas de la espinosa. Las otras dos, Merkel y melanocito, fíjense, basal. Esto es pregunta clásica de examen, ¿ya? A estas de las células dendríticas, esto incluso deben recordar por sistema linfático. Les habla de esto. Y más adelante en hematopato y en bacterio lo van a volver a repetir. Células de Langerhans, ¿cuál es su otro nombre? Células dendríticas, ¿ya? Porque no es lo mismo que dendritas. ¿Por qué? El melanocito va a tener prolongaciones a las que llamamos dendritas, pero célula dendrítica específicamente a referirnos a la célula de Langerhans, ¿no? Bien, esto, gránulos de Birbeck. Esto es característico de las células de Langerhans, ¿no? Ojo con esto, sí han preguntado creo como en 2 ocasiones. Células de Merkel, ya. Estrato basal, ¿no? Ya saben, los demás eran basales, son mecanorreceptores. Y esa es una pregunta clásica que han hecho. Tiene actividad del sistema neuroendocrino difuso. Entonces, si en el examen te ponen DNS, tiene actividad DNS, ¿es verdadero o falso? Sí, porque DNS es la abreviación del sistema neuroendocrino difuso, ¿no? ¿Qué más me importa? Melanocitos, el porcentaje ya. Receptores, no. Tirosinasa, esto es importante. Y acá hay una parte que te menciona, ahí está. Una persona más oscura no es por el número de melanocitos, sino más por el incremento de la actividad de la tirosinasa, porque casi todas las personas presentamos la misma cantidad de
melanocitos, ¿no? Estos sí te hacían confundir en exámenes. Entonces, si en un examen te ponen una persona de raza negra tiene más melanocitos, ¿verdadero o falso? Pues falso, ¿no? Casi todas las personas tenemos la misma cantidad de melanocitos. Lo único que hace una persona cambie el tono de su piel, pues es la actividad de la tirosinasa, ¿no? Tirosinasa, no tirosinacinasa, ya son diferentes. Secreción de citocina, dermis o corión. Ya, a ver, esto tiene dermis papilar y dermis reticular. Esto ustedes ya se lo saben por lógica. Papilar y es laxo. Reticular, colagenoso denso y regular, ¿no? Ahora, en el papilar, si está próximo a la membrana basal, ¿qué tipo de colágeno esperamos? Ambas van a tener el 3, eso sí. Vamos a llegar a eso. Dermis papilar, fíjense, colágeno de tipo 3, ¿no? Fibrillas de anclaje, colágeno de tipo 7. Esta es exactamente para la. ¿Y cuál era la más importante en en la membrana basal? ¿Qué tipo de colágeno es la que más me importaba? El 4, ¿no? Pero acá no te lo menciono. En la dermis papilar, exactamente qué órganos ¿qué tipo de corpúsculos vamos a encontrar? Las de Meissner, este es clásico, incluso en el microscopio se observa. En cambio, el resto, por lo general, está más en la capa reticular, ¿no? Ahí está colágeno de tipo 1 y también va a presentar la 3. Más adelante les dice acá. Dermis, capa reticular, ¿no? Justo acá lo puse. Dermis papilar, colágenos 3 y 7, ¿no? El reticular 3 y 1. Ahora, en cuanto a los corpúsculos, ¿qué tipo de receptores voy a encontrar acá? En la papilar, ustedes quédense con que las que tienen S se encuentran en esta capa. Ok, ¿a qué me refiero? O sea, Meissner tiene 2 S, ¿no? Krauss también tiene S. En cambio, el resto, el Krauss van a repetir acá, Pacini, Ruffini, el resto es abajo. ¿Qué me importa más? Células musculares lisas, no. Esta fisiología de la piel. Basal, espinosa, no. Gránulos. Ahora, en glándulas de la piel, una clásica que siempre preguntan es, por ejemplo, las glándulas sudoríparas equinas. ¿Cuál es su epitelio? Esto ustedes ya se la saben, incluso en primer parcial les dije que va a entrar, ¿no? Cúbico es estratificado, ¿no? Unidades secretoras, oscuras, claras, no. Muy raro eso. El cúbico estratificado, ¿no? Es el de tipo sudorípara ecrina, ¿no? Glándulas sudoríparas apócrinas. Las apócrinas acá no te menciona como tal su conducto. En el ROS, si no me equivoco, también te dice que es un cúbico, ¿no? Pero acá en el libro no te menciona. Si no me equivoco, en el ROS incluso te menciona que ambas son cúbico estratificado, ¿no? Pero en su libro, al solo mencionarles a la equina, entonces ustedes preguntan a qué pertenece, ya es glándula sudorípara, el cúbico estratificado, ¿no? Cúbico, secreción viscosa, inodora, no. El tipo de secreción, merocrina, glándulas sebáceas, oleosa, sebo, colesterol, triglicéridos. Están preguntando. ¿Cuál es la función de la glándula sebácea? Sebácea produce sebo, y esto ¿a qué contribuye? Mantenimiento de la textura adecuada de la piel y de la flexibilidad. Están metidos, ya creo, en 2 ocasiones. Pelo. De pelo, lo que podrían, una repetida y una clásica, es cuáles son las fases del pelo en cuanto a su crecimiento. Es anágeno, catágeno y telógeno. Creo que ya vamos a llegar a eso. ¿Dónde está? Sí, justo está acá, ¿no? Y básicamente cada una de estas fases, ¿en qué consiste, no? Siempre te cambian una de estas. Ahora, en cuanto al músculo rector del pelo, ¿qué tipo de músculo es? ¿Liso o esquelético? Bueno, esto ya lo saben desde el tema 1, ¿no? Músculo liso. Tricohialina y filagrina. Esto es importante. ¿Qué es lo que a mí me determina si es una queratina blanda o es una queratina dura? Ambos, fíjense, van a tener tricohialina, ¿ya? Pero la presencia de la filagrina es la que me determina si es una queratina blanda o dura. Si yo presento filagrina, entonces lo que voy a tener como tal queratina blanda. En cambio, si no tengo la filagrina, yo voy a dar lugar a lo que es una queratina dura. ¿Cuál es la queratina blanda? Simplemente epidermis. ¿Cuál es la queratina dura?
el pelo, uñas, ¿no? Todas esas. Filagrina, cutícula del pelo. Recuerden que cutícula con cutícula a nivel del pelo están en contacto, ¿no? Esto de las patas, muy raro. Por eso es que no estoy metiendo mucho en esto. Entonces, a ver, creo que con piel ya terminamos. Ahora sí, este tema sí es el que me importa, ¿no? Aparato urinario. Las pérdidas, nunca han preguntado esto, pero sí es importante que, al menos en semiología, en tercer año, esto sí va a ser importante. Epiteliales, no. La corteza tiene una corteza, una médula, su cápsula la misma que en el resto del cuerpo, colágeno denso regular, ¿no? Ahora, ¿cómo es un... ¿De qué está compuesto? ¿Dónde está? A ver. Una pirámide. No, no es esta. Pirámides renales, de cuántas se compone. No encontré lo que buscaba. A ver, vamos a pasar. Esta es una clásica. Túbulos uriníferos. Como les dije, en el resto de materias te van a decir que la unidad funcional del riñón, estructural y funcional del riñón es la nefrona. Pero ¿qué pasa? En histología, la unidad no es la nefrona, sino el túbulo urinífero. ¿Ya? Ojo con esto, es una pregunta clásica del examen. ¿El túbulo urinífero qué es? Está compuesto por una nefrona y el túbulo colector, ¿no? Cortical y las medulares, ¿cuáles son las más abundantes? ¿Cuáles van a llegar a ser más profundos a la médula? Esto sí, han preguntado en una... Células yuxtamedulares representan el 15%, creo que esto han preguntado ya en 2 ocasiones. Corpúsculo renal. ¿Cuánto medía un alveolo? ¿Alguien recuerda? Un alveolo. Un alveolo también estaba por las 200 micras. ¿Cuánto medía un islote de Langerhans? También iba justo por esta medida, ¿no? Ahora, cápsula de Bowman, todo esto ustedes ya se lo saben. La cápsula de Bowman, ¿qué tipo de epitelio presenta? Plano simple, ¿no? Glomérulo, cápsula de Bowman, espacio urinario, no importa. Esta es una clásica. Hay células mesangiales intraglomerulares y extraglomerulares. Fíjense la cantidad de veces que han preguntado la intraglomerular. ¿Por qué? Porque estas hacen un montón de funciones. Vamos a ver la lámina basal. Han preguntado esto. ¿Tienen fagocitosis? Sí, han preguntado esto, ¿no? Angiotensina 1 y péptida natriurética han preguntado, sí, rara vez, pero las que más preguntan es la reabsorción de la lámina basal. ¿Quién la hace? Las mesangiales intraglomerulares, ¿no? Y el glomérulo está por capilares fenestrados, esto es importante. Células epiteliales, polo urinario, no. Flujo sanguíneo, glomérulo, no. Canales de coprina, no. Esto sí también. Ahora, en la lámina basal, esto también es importante. Tenemos una lámina, esta lámina basal se divide en dos, ¿no? Las densas, ¿no? Y por otra parte tenemos la densa, lo que me importa es el colágeno de tipo 4. Siempre te cambian este dato, ¿no? El colágeno de tipo 4 te lo ponen, por ejemplo, a las láminas raras, y no, es falso, ¿no? Lámina densa quiere decir que es la 4. En cambio, las láminas raras, todo lo que está acá, ¿ya? Pero estas es clásico que las cambien, sus componentes. Capa visceral de la cápsula de Bowman, acá tenemos a los podocitos, ¿no? Longitudinales, no importa. Ahora, los podocitos vamos a ver que tienen prolongaciones, que son los pericios. Ahora, ¿cuál es el compuesto de los pericios, de los glicocálices? Todo con podo, ¿no? Podo. Esto también han preguntado en 2 ocasiones. De acá, ¿cuánto es la presión de filtración neta? Sí me han preguntado, ¿no? Pero esos valores para fisiología, fisiopatología, para más adelante les sirven, ¿ya? En histología, raro que les pregunten, pero me gustaría que ustedes ya se queden que la presión neta de filtración es 10 milímetros de mercurio. Bien, el túbulo proximal, esos tamaños raros, ¿no?
vamos a tener a lo que es el túbulo proximal, epitelio cúbico, ¿no? Después tenemos las ramas delgadas del asa de Henle, epitelio plano. El túbulo contorneado distal, epitelio cúbico, ¿no? Después tenemos a lo que es el túbulo conector y el túbulo colector. Creo que acá no te habla del túbulo conector, directamente del colector, ¿no? ¿El colector cuál es el epitelio? Primero va a ser un cúbico y después va a cambiar incluso a cilíndrico, ¿no? Células principales. Va a haber una transición entre estos epitelios. Ya, entonces empecemos primero por el túbulo proximal. Tiene una posición contorneada, recta, ya. Ustedes ya se saben esto. ¿Qué es lo importante del túbulo contorneado proximal? Es básicamente, ustedes imaginen que la nefrona se parece mucho a todo lo que es el intestino delgado, ¿ya? Y el intestino grueso y los demás componentes. ¿Por qué? ¿Cuál era la función del intestino delgado? Reabsorber. Es el punto donde se van a absorber la mayor cantidad de componentes. En cambio, el túbulo proximal, como actúa como un intestino delgado, ¿qué va a hacer? Reabsorber, ¿no? El intestino delgado, ¿qué hace? Absorber, es reabsorber. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Que en el túbulo proximal es donde vas a reabsorber, reabsorber toda la glucosa, todos los aminoácidos, ¿no? Los iones, incluso gran cantidad de los iones también se reabsorben a este nivel, ¿no? Entonces, es como un intestino delgado, fíjense con esa lógica. Las regiones S1, S2 y eso rara vez les preguntan, ¿ya? Rara vez. Pero sí, apréndanse las características microvellosidades, la cantidad de mitocondrias. Entre microvellosidades y mitocondrias suelen confundirles, ¿no? Pero rara vez preguntan. Ya, de todos modos, ahí está lo que les dije, aproximadamente 66-80% del sodio se reabsorbe, fíjense. Básicamente acá se reabsorbe de todo, ¿no? Los iones, recuerden, se reabsorben en cantidades, pero absolutamente toda la glucosa y todos los aminoácidos son reabsorbidos a este nivel. Eso es importante. Entonces, en una persona, por ejemplo, que, no sé, incluso las proteínas, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, a un paciente que tiene proteinuria, glucosuria y todo el resto de componentes, ¿qué pensarías? Que tiene un daño renal, ¿no? Y específicamente, si hablamos histológicamente, ¿qué porción estaría fallando? El túbulo contorneado proximal. Y esto es importante, excreta la cantidad de iones, esto es importantísimo. También va a excretar fármacos, catecolaminas y todo esto. Pero esto del hidrógeno, sí me gustaría que ya se aprendan porque, por ejemplo, acá, ¿cuál es el canal que me importa que ustedes aprendan, por ejemplo, para farmacología a nivel de túbulo contorneado proximal? Es un canal sodio-hidrógeno, ¿ya? Entonces, es la razón por la que acá voy a excretar también gran cantidad de hidrógeno, ¿ya? Ahora, si vamos a la rama delgada del asa de Henle, acá tiene una porción descendente y una ascendente. Quédense con que a partir de la ascendente para adelante son impermeables al agua, ¿ya? La porción descendente es permeable al agua, pero impermeable a los solutos, ¿no? Todo lo contrario a lo que es la rama ascendente. Bien, ¿el epitelio cuál era? Epitelio plano simple. Ahora, de esto creo que hay un cuadrito que siempre preguntan. Este es el cuadrito, ¿no? Te pregunta que en el asa de Henle las células tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Ustedes quédense con todos los tipos, con excepción de la de tipo 1, se encuentran en las células yuxtamedulares. Solo la de tipo 1 se encuentra en las corticales, ¿ya? Ahora, el rama delgada del asa de Henle, ¿cuál es el canal que a mí me importa? Y acá también entramos a farmacología, ¿no? El canal que acá a mí me importa es el canal sodio-potasio 2-cloro. Se van a dar cuenta que en todo el recorrido de lo que es la nefrona, lo que más me importa es el sodio, ¿ya? Porque a partir del sodio, pues, si tenemos irregularidades en esta, vamos a formar edema, se va a producir edema, un montón de complicaciones, ¿no? Entonces, en la farmacología, por eso es que ya quiero que ustedes aprendan cuál es el canal que me importa. Entonces, en ASP me importa sodio, potasio, 2-cloro. Vamos a tener alcopolina 1, ya, esto está bien, porque los otros tipos de alcopolina vamos a ver que están en el colector, ya, alcopolina 1, ojo con esto, incluso en el proximal van a ser del tipo 1. Y aquí está lo que les dije, la rama ascendente ya es impermeable al agua, ¿no? Pero es permeable a sodio y cloro, o sea, iones, ¿no? Ahora, el túbulo distal. El túbulo distal vamos a tener su porción recta, su porción contorneada, ¿no? Con plástica, donde se encuentra la mácula densa, ¿no? En tubo distal.
digamos. Y ahí está. ¿Qué canal es la que me importa a este nivel del túbulo distal? A este nivel, el canal que a mí me importa es sodio-cloro, ¿ya? Por eso es que acá, incluso en negritas, cotransportador sodio-cloro, cloruro, ¿no? Sodio-cloro, incluso acá les menciono, pero en farmacología van a ver que acá lo que me importa es el sodio-cloro, canal sodio-cloro, ¿ya? Entonces, repasando, no, a ver, terminamos y después repasamos. Proteína de Tam-Horsfall, o también llamada uromodulina. Esta uromodulina no vayan a confundirla con la urogastrona. A ver, urogastrona, recuerden que esto era a nivel de digestivo, ¿no? Que actuaba sobre las glándulas de Brunner y el resto de componentes. ¿Qué me permite esta proteína? Va a disminuir la probabilidad de infecciones urinarias y de cálculos. Esto de las infecciones urinarias es importante, ¿no? En bacterias ustedes lo van a llevar e incluso en fisiopatología van a volver a repetir esta proteína de TAM. La densa. Eso es importante. ¿Por qué? Porque es uno de los componentes del aparato juxtaglomerular, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ya. Ahora, ¿qué hormonas actúan a nivel del túbulo distal? La aldosterona, ¿ya? Aldosterona. En cambio, en lo que es el túbulo colector, que ahora ya vamos a llegar a este, lo que va a actuar es la vasopresina. Quédense con este dato de histología. Histología es histología. Más adelante ustedes van a aprender, por ejemplo, en fisiología, que no es tanto así. Incluso hay estos datos, hay ocasiones en las que te invierte, ¿ya? Pero para histología, quédense que aldosterona, contorneado distal, ¿ya? Antidiurética, túbulo colector, ¿ya? Bien, ahora entonces vamos a lo que es el aparato juxtaglomerular. Primero tenemos la mácula densa, donde se encontraba en el túbulo distal, ¿no? Células juxtaglomerulares, en donde se encuentran arteriola aferente, esto es importante, y las células mesangiales extra. Las extra, y sí en las intra, que ya hemos hablado de las intra, ¿no? Reabsorber la lámina basal, apoptosis, bla, bla, todas esas funciones, ¿no? Bien, entonces mácula densa, esto es importante, sí, también les cambiaban este nombre. Las células extraglomerulares, también son llamadas Oquisen, las CIS, amortiguadoras polares, ¿no? Creo que en 3 ocasiones les pusieron este nombre en exámenes pasados. Ahora, la mácula densa, esto es importante, son células cilíndricas. Ustedes recuerden que el túbulo distal como tal tenía epitelio cúbico. Entonces, fíjense acá, a nivel de la mácula densa que se encuentra en el túbulo distal, vamos a tener una modificación, ¿no? Estas van a ser cilíndricas y no así cúbicas. Tienen su cilio primario, al igual que en lo que era el proximal, ¿no? Túbulo contrario proximal. Células juxtaglomerulares. Ya, estas son, como estas se encontraban en la pared de la arteriola glomerular aferente, entonces son simplemente células musculares lisas modificadas, ya, eso. Pero hay un dato que a mí no importa. Contienen gránulos específicos que reconocen la renina, ¿no? No está acá. Aquí está, sí. Las juxtaglomerulares van a estar en contacto directo con la mácula densa. Esto es importante, ¿no? Porque estas son las que van a permitir lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? ¿Por qué? Porque la mácula densa, al estar como es parte del epitelio, va a básicamente reconocer, va a captar los estímulos, ¿no? De la cantidad de iones y todo esto. De manera necesita una conexión directa con las células juxtaglomerulares para decirle, no sé, tenemos muy poco sodio, o no sé, nos falta este ion. Entonces, de esta manera, es por eso que acá, en el contacto entre una célula juxtaglomerular y una de la mácula densa, no vamos a tener lámina basal. Ojo con esto, ¿ya? Bien, mesangiales extraglomerulares, no nos importa mucho. También son musculares, ¿no? Ojo con eso. Túbulos colectores, epitelio cúbico simple. ¿Ves? Empieza con cúbico, pero como les dije, van a ver que las células principales, mientras va descendiendo cada vez más y más hacia lo que es la porción medular, se van a convertir cilíndricas, ¿ya? Entonces, a ver, el túbulo colector su libro les divide en dos, ¿no? Corticales y medulares. En la cortical hay dos tipos de células principales, estas es la que me importa, o también llamadas células clara, y las intercaladas o llamadas células oscuras. Con estos otros nombres te cambian, sí. Ahora, ¿por qué importa la principal?
porque la principal es donde vamos a tener los canales de acuaporina 2, pero no solo eso, es donde va a actuar la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, ojo con esto. La hormona aldosterona actuaba en lo que es el túbulo contornero distal. La antidiurética actúa en el túbulo colector. Se lo recalco esto una y otra vez porque es una clásica, ¿ya? Bien. Esto es por medio de los receptores B2. No sé si les menciona acá. Creo que no, ya. Pero ahora, si vamos a las intercaladas, o también llamadas células oscuras, ¿qué me importa de esto? Hay alfa y beta. ¿Esto les cambian los datos? ¿Les preguntan en exámenes? Sí, pero es fácil reconocerla. ¿Por qué? Ustedes quédense con célula de tipo alfa D acidifica. Entonces, ¿cómo yo voy a acidificar la orina? Liberando hidrógeno. Porque el hidrógeno, si yo tengo mucho hidrógeno, pues voy a bajar el pH, ¿no? Ahora, las células beta, ustedes quédense con beta de bicarbonato. El bicarbonato, todo lo contrario, se va a alquilizar. Entonces, ya si en el examen me pone la célula intercalada de tipo beta se encarga de la expulsión de hidrógeno, de la acidificación de la orina, ¿verdadero o falso? Favorece la acidificación, falso, porque libera bicarbonato y el bicarbonato alcaliniza la orina, ¿no? Es todo lo contrario, ya. Creo que con eso lo entendieron, es suficiente. Ahora tenemos los colectores medulares. En los medulares tenemos una célula externa, una zona interna. Hay un dato que me importa. ¿Dónde está? Túbulos colectores papilares o conductos de Bellini. Más o menos ya, como les dije, en esa porción es donde las células principales, acá solo vamos a tener células principales, ¿no? Y acá ya son cilíndricas, como les dije, ¿no? Entonces el epitelio va cambiando poco a poco de cúbico a cilíndrico, ¿bien, no? Y después del cilíndrico, ¿en qué se convierte? Vamos a ver que va a continuar con el epitelio de transición. Antidiurética, no, eso no me importa. Intersticio renal, intersticio renal, bien. ¿Dónde está el dato? Fibroblastos, células intersticiales, acá está. Ahora, si vamos al sistema renina, angiotensina, aldosterona, básicamente, ¿cuál es la función de la angiotensina 2? Creo que acá vamos a llevar esto. Creo que me pasé, pero ya. ¿Cuáles son las funciones de la angiotensina 2? Tiene un montón de funciones, ¿no? Va a contribuir a la liberación de aldosterona, por algo sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Pero hace vasoconstricción o vasodilatación. Eso es importante. Hace vasoconstricción. Entonces, si yo hago vasoconstricción, voy a aumentar la presión, ¿no? En cambio, acá en la médula estaba la otra célula, ¿no? Las células intersticiales que producían 1 y medulipina 2, ¿no? Bueno, en el hígado se convierte en la 2, ¿no? Pero, ¿cuál es la característica de esta? Que la medulipina 2 es un vasodilatador. Entonces, al ser un vasodilatador, yo no voy a aumentar la presión, más bien la voy a disminuir. Angiotensina 2 es un vasoconstrictor. A ver, circulación renal, nunca han preguntado esto. El 20% es un punto. La circulación, pues, no. Lo que sí me importa de esta circulación es la eritropoyetina, ¿no? ¿Dónde se produce la eritropoyetina? Es una pregunta clásica, ¿no? En la red de capilares peritubulares, ¿no? Exactamente las células endoteliales de esta red. Arteriolas rectas, esto nunca han preguntado. Lo que sí importa es dónde se produce la eritropoyetina y en qué cantidad. El 10% es en puntos, ¿no? Pero el 90% es a nivel del cerebro, a este nivel. Circulación renal, drenaje venoso, nunca han preguntado porque eso es anatomía. La linfática, tampoco. Inervación, no. Ustedes quédense con que es inervación simpática. Sí o sí es simpática. Parasimpática no. Las fibras parasimpáticas probablemente, pero se van a dar cuenta que más adelante en otras materias van a decir incluso que la inervación es solamente simpática. Por eso, depende del libro. Mucho depende del libro. Ya, a ver, presencia de hormona paratiroidea. ¿Para qué era la paratiroidea? Reabsorción de calcio, ¿no? Por medio del calcitriol. Regulación del mecanismo de formación de orina. No, a ver, estos datos pueden exactamente preguntado, sí, rara vez, pero este es uno de los datos que más se ha repetido. Fíjense, solo se excreta aproximadamente el 1% del fluido glomerular.
¿no? Esta es una pregunta clásica, de cuando hayan 10%, 100%, ¿no? De que vemos los datos, pero es 1%. Después, el resto tendrán que usar memoria, ¿no? Porque ¿cuántos excretan? A ver, ¿cuántos excretan de orina ya hemos hablado? Pues nada, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a reabsorberlos en el túbulo contorneador proximal, ¿no? Se reabsorbe absolutamente toda la glucosa, ¿no? Filtración del corpuscular, no, filtración, no. Y bueno, acá lo que básicamente te explica los canales, es más concentrada y no sé qué, pero a mí lo que me importaba es que ustedes sepan qué tipo de canal se encontraba, ¿no? Entonces, si hacemos un repaso, para que ya les sirva para farmacología y más adelante, túbulo contorneador proximal, ¿qué canal es el que me importaba? Me importaba sodio, hidrógeno, ¿no? En el ASA, ramas delgadas del ASA, sodio, potasio, 2 cloro. Contorneado distal, sodio, cloro, ¿no? Bien. Control del filtrado, aparato juxta glomerular. Justo acá te está hablando, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del aparato juxta glomerular? Es pregunta clásica de examen. Y en esta no pueden fallar, ¿no? Es una pregunta básica. Bien, entonces, ¿dónde está? Células juxtaglomerulares. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, primero tenemos a la mácula densa, ¿no? La mácula densa es la que va a detectar el cambio de iones, ¿no?, que hay en la luz del túbulo contorneado distal, y es de acuerdo al sodio, ¿no? Es de acuerdo a la concentración sérica de sodio, ¿no? Reducida de sodio, perdón. Cuando el sodio está reducido, entonces esta se activa. La mácula densa que dice, entonces recuerden, no había una lámina basal entre lo que eran la mácula densa y las células juxta. Entonces, por un medio de contacto directo, pues le dice que hay poco sodio. Entonces lo que necesitamos es la célula juxta libera la renina, ¿no? Después la renina es convertida en angiotensina. La renina es una enzima, ¿ya? El hígado produce angiotensinógeno. Entonces, la renina lo que va a hacer al ser una enzima va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿ok? Y después vamos a tener la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? ¿Qué es? Esto se encuentra en un montón de partes del cuerpo, pero principalmente en la pulmonar, en el tejido pulmonar, ¿no? ¿Y qué va a hacer la ECA? Va a convertir angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿no? Y esta angiotensina 2, acá están todas sus funciones. Esto sí, o sí se la deben saber, sí, casi siempre preguntan, ¿no? Incrementamos la presión intraglomerular, filtración glomerular, y lo vasoconstricción, lo que les dije, no, todo eso, ya. Y la angiotensina 2, por algo se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿qué va a hacer la angiotensina 2? Va a ir a la corteza suprarrenal. ¿A qué porción? A la porción glomerular, ¿no? Recuerden, eso también era pregunta de examen. Y va a actuar sobre las células a este nivel y va a permitir la formación de mineralocorticoides y principalmente la liberación de aldosterona, ¿no? ¿Y la aldosterona qué hacía? La aldosterona es el más importante, ¿no?, de este sistema para el sodio y el potasio, ¿no? La aldosterona, si el cuerpo, nosotros hemos visto que la mácula densa detectó que había poco sodio, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que vamos a reabsorber este sodio y a cambio vamos a eliminar el potasio, ¿no? Esa es su función de la aldosterona. ¿Y dónde actuaba la aldosterona? Ya estuvo con la se lo saben todo. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en sistema renina-angiotensina-aldosterona? Porque esto en farmacología es muy importante, muy, pero muy importante, ¿no? Por ejemplo, tenemos a las IECAS, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Son fármacos que van a inhibir a esta enzima, entonces yo no voy a formar angiotensina 2. Tenemos las ARA, antagonistas del receptor de aldosterona, ¿no? Entonces van a actuar en el receptor de la aldosterona y evitar las funciones. Entonces, es todo un sistema, ¿no? Bien. Pérdida de agua, no, eso no importa, no. Acuaporinas. Un año les han preguntado qué tipo de acuaporinas yo encuentro, ya, a nivel de las células que se encuentran en el túbulo colector. Recuerden, acuaporina, uno donde era, en la mayoría de las partes de la nefrona, ¿no? Pero el del estocada, ¿no? Acá hice un pequeño gráfico. Fíjense que la acuaporina 2 es la que se va a encontrar aquí en la luz. En cambio, la 3 y la 4 se encuentran en las porciones vasolaterales, ¿ya? Vasos rectos, esto nunca han preguntado. Cálices, bien, acá ya llegamos a lo más sencillo, lo más fácil, ¿no?
Acá es cálices, ¿qué me importa de esto? No tiene mucha importancia, la verdad. Es donde empieza el epitelio de transición, ¿no? Y después, para adelante, todo es epitelio de transición, menos en lo que es la uretra, ¿no? ¿Vamos a tener una porción de epitelio de transición? Sí, pero también vamos a tener otras, ¿no? Bien. Uréter. Recuerden que los 2/3 superiores es longitudinal interna y circular externa. Urinario, recuerden, es todo lo contrario a digestivo. En digestivo era circular interna, longitudinal externa, ¿verdad? Y el tercio externo, pues vamos a tener 3 capas, ¿no? Le aumentamos una tercera capa, que es longitudinal externa, diámetro de 3 a 4 milímetros. Esto lo puse como examen, sí, en una cuestión pero difícil, porque es más anatomía. ¿Cuáles son las capas? Mucosa, muscular y adventicia, ¿no? Externa adventicia. La muscular, ya se la saben, la mucosa, ojo con esto. Fíjense que a pesar de ser un epitelio de transición, acá por debajo no encontramos epitelio laxo. Perdón, tejido conjuntivo laxo, sino lo que encontramos es un fibroblástico denso irregular. Mucho ojo con esto, ¿ya? La cubierta externa ya no nos importa. Vejiga, almacena la orina, bla, 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 ya sabemos eso. ¿Cuáles son sus capas? Mucosa, muscular y también lo que es adventicio, ¿no? Mucosa, transición. Ahora, algo importante de su lámina propia acá es que va a tener 2 tipos de tejido conectivos, fíjense. Primero el colagenoso irregular denso, que es el más superficial, y el profundo es un laxo, ¿no? Ojo con esto, ¿ya? En la capa muscular, la muscular, al ser un órgano hueco y que tiene que almacenar contenido, pues va a presentar 3 capas igual. Es la continuación del uréter. Entonces, si en su tercio inferior uréter era longitudinal, circular y longitudinal, entonces la vejiga es lo mismo, longitudinal, circular y longitudinal, ¿ya? Quédense con que vejiga tiene la misma disposición de capas musculares que útero. Útero tiene la misma disposición longitudinal, circular, longitudinal, ¿ya? Conducto deferente, la misma disposición. Epidídimo, en su última porción, la misma disposición, ¿no? Bien. De la vejiga, ¿qué es lo que me importaría? El trígono. El trígono es... Sí, 2 a 3 veces. Plasmalemas, células, no. Placas. Esto de las placas, creo que en una ocasión las metieron, pero al menos yo no suelo darle mucha importancia. ¿Ya? Músculo detrusor, ¿no? Glándulas mucosas, ¿cómo se llama el músculo de la vejiga? Pues músculo detrusor, ¿no? Esto por anatomía, ustedes ya se la saben, ya saben cuáles son sus capas esqueléticas del esfínter externo de la vejiga. Eso es importante. El esfínter interno es músculo liso, ¿no? Pero el externo es fibras musculares esqueléticas. Adventicia o serosa, si es una adventicia colagenosa de acero, ya saben esto. Uretra, a ver, esto sí me importa. Esta es una pregunta en urinaria. Porque tanto uretra masculina como femenina, anatómicamente como histológicamente, son muy diferentes, ¿ya? Primero, a ver, vayamos a la femenina. Acá vamos a tener 2 tipos de epitelios. Son los más importantes. Hay más, sí, pero los más importantes son que si el epitelio, si la uretra continúa como tal a la vejiga, entonces, ¿qué tipo de epitelio va a presentar su primera porción? Pues transición, ¿no? Después puede tener áreas de epitelio pseudoestratificado y después le va a continuar el estratificado, ¿no? Fibroelástico, en cuanto a las capas musculares, la misma, ¿no? Longitudinal, circular. Longitudinal interna, circular externa. Glándulas de Litre, esto es importante, también en el varón se presentan, pero lo que más preguntan es uretra masculina. Si van a elegir entre estudiar femenino o masculino, en cuanto a nivel de las uretras, masculino. ¿Por qué? Porque masculino, acá en anatomía, ustedes recuerden que tenía 4 porciones, ¿no? En histología, no. Vamos a presentar 3 porciones, ¿no? Y los epitelios son clásicos. Casi siempre preguntan. Ambos son son laxos. La lámina propia es laxa de ambos, pero es fibra elástica. Ahora, esto es sencillo de aprenderlo. Ustedes quieren decir que la primera porción, la porción prostático, solo tiene un epitelio. Entonces, primera porción, un epitelio, segunda porción, 2 epitelios, tercera porción, 3 epitelios, ¿no? ¿Entienden ese juego? Entonces, después, en la segunda porción, en la membranosa, ¿qué vamos a poner acá? Ponemos el epitelio cilíndrico estratificado y el pseudoestratificado, ¿no? En la tercera porción,
Ya, lo que vamos a hacer, o la esponjosa openiana, repetimos ambos epitelios de la segunda porción y le aumentamos un epitelio, que es el plano estratificado, ¿no? No, bien. Cilíndrico, bien, todo esto, glándulas del litrio, lo que ya mencionamos. Bien, creo que eso es todo como urinario. Ese es el tema que a mí sí me importa que aprendan para fisiología, para el resto de materias. Bien, les hacemos una pausa de unos 4 minutos.